siendo las 11 horas del día 24 de septiembre del año 2020, se encuentra constituida esta primera sala del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Jalisco, en el Salón Telepresencia del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, ubicado en la calle Morelos, número 147, en la zona centro de esta ciudad de Guadalajara, Jalisco, para celebrar la audiencia de alegatos aclaratorios prevista por el artículo 477 del Código Nacional de Procedimientos Penales del Estado, a razón del recurso de apelación interpuesto por el defensor particular de los imputados Emilio Martínez García, Salomón Adrián Ramos Silva, Fernando Hernández Romero, así como respecto del recurso de apelación adhesiva promovido por el agente del Ministerio Público de la Adscripción, derivado dentro de la carpeta administrativa 2320/2018, derivado de la diversa de investigación 12320/2018, que se instruyó en contra de los imputados antes mencionados, así como de la diversa inculpada Lidia Guadalupe López Arroyo, por los delitos relacionados con la desaparición forzada de personas, así como por la desaparición forzada de personas, previsto por el artículo 39 y 27, respectivamente, de la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, en agravio de Antonio Russo Vicencio Cimino. A los asistentes se les apercibe, para efecto de que eviten hacer cualquier tipo de videograbación o de grabación de audio o de cualquier otra forma similar en donde quede videograbada la presente audiencia, ello atendiendo a los derechos constitucionales y humanos que corresponden, en este caso, a los imputados. En caso de hacerlo, se aplicará alguna de las medidas previstas por el artículo 355 del Cuerpo de Leyes multirreferido. Informo periodistas, medios de comunicación y reitero el apercibimiento antes realizado. De igual manera, las personas que se encuentran dentro de esta audiencia se les pide, de favor, permanecer en el lugar, abstenerse de haber introducido cualquier tipo de instrumentos, armas o adoptar un comportamiento intimidatorio, provocativo, contrario al decoro. Se les pide también no alterar ni afectar el desarrollo de la presente audiencia. En caso de realizarlo, se les aplicará alguno de los apercibimientos establecidos por el Código Nacional de Procedimientos Penales. Les pido a los asistentes a esta audiencia se pongan de pie para recibir a los magistrados integrantes de la primera sala del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Jalisco y que integran la presente toca. Magistrado Daniel Espinosa Licón, presidente, y quien preside la presente audiencia. Magistrado Tomás Aguilar Robles y magistrado Espartaco Cedeño Muñoz. ¿Qué tal? Buenos días. Tomen asiento, por favor.
Como ya lo señaló la secretaria de acuerdos de la primera sala, en funciones de encargado, proceder al desahogo de una audiencia de elementos aclaratorios de esta acuerdo de procedimientos penales. ¿Me permite? Necesita un verde. Perdón, es que siempre estaba prendido. Y si van a hacer uso del... Bueno. Este. Muy bien. Bueno, para los efectos de grabación, como ya lo señaló la secretaria de acuerdos de la primera sala del nuevo Tribunal de Justicia, en funciones de encargada de sala para el desahogo de esta audiencia, vamos a proceder al desahogo de la misma en términos del artículo 477 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para lo cual vamos a proceder a individualizar a las partes. Por el lado de la representación social, por favor, nombre, domicilio y formas para recibir notificación. Ministerio Público. Buenos días a todos. Licenciado Pedro Cortés Arellano, agente del Ministerio Público adscrito a Salas Penales del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con datos y formas de notificación debidamente registrados ante la Administración. Ministerio Público, nada más le voy a decir, por favor, que si se puede quitar un poquito el cubrebocas porque no es audible su individualización. Disculpe. Claro que sí. Soy el licenciado Pedro Cortés Arellano, agente del Ministerio Público adscrito a Salas Penales del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con datos y formas de notificación debidamente registrados ante la Secretaría de Acuerdo de esta primera sala. ¿Me acompaña? Buen día para todos. Abogada Adriana Soraya Martínez Miramontes, agente del Ministerio Público adscrita a las Salas Penales del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con datos y formas de notificación debidamente registrados en esta sala. Y nos acompaña. Muy buenos días, licenciado José Daniel Conchas Pérez, asesor jurídico de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. No le escuché su nombre. Perdón, no le escuché su nombre. Muy buenos días. Mi nombre es el licenciado Joaquín Esparza Méndez. Soy el asesor jurídico designado por la víctima indirecta Francesco Rousseau, mediante poder notarial que se agregó a la carpeta de investigación y que ya cuento con registro de cédula profesional en la sala de oralidades de Ciudad Guzmán, así como en el estado de Jalisco, y cuento ya con medios y formas de notificación en la carpeta administrativa de Ciudad Guzmán desde el día 19 de agosto del 2019. Ministerio Público tuvo comunicación con las víctimas indirectas o los que tienen calidad de ofendidos en términos del artículo 108 del Código Nacional para el desahogo de la presente audiencia. No, señoría, no se logró tener comunicación en este caso, con la víctima indirecta, Francesco Rousseau. Sin embargo, se tuvo comunicación, en este caso, con el asesor jurídico particular de la víctima indirecta, así como con el asesor jurídico de la Comisión Estatal de Derechos Humanos que se encuentra presente en esta audiencia. Gracias. Asesores jurídicos tuvieron comunicación con las víctimas indirectas o los que tienen calidad de ofendidos para informarles del desarrollo de la audiencia. Así es, señor magistrado, presidente. Estamos en comunicación vía electrónica y por medios de chats en tiempo real, WhatsApp y Facebook. Y está al pendiente el señor Francesco Rousseau del resultado de esta audiencia, está enterado, y no solicitamos que se pudiera hacer un enlace por el tiempo en que me enteré de esta audiencia, pero él está enterado del desarrollo de la misma. Muy bien. Abogado, le pregunto, ¿los ofendidos entienden sus derechos? ¿Se los explicaron en audiencias anteriores o se los explicó usted? Esto para estar debidamente asesorados en términos del artículo 20 constitucional, apartado C, de los derechos de las víctimas ofendidos. Sí, señor magistrado, los ofendidos han visto las grabaciones, los juicios oralidad en Ciudad Guzmán, y también bajo protesta de decir verdad le manifiesto que me han consultado y yo les he explicado
todos los derechos que les asisten. Muy bien, abogado, tuvo el tiempo, menciona usted que por las cuestiones de cómo fue notificado, tuvo tiempo de imponerse de la carpeta de las audiencias y están posibilidades de llevar la adecuada defensa, como lo señala la ley, para los ofendidos indirectos o las víctimas indirectas, perdón. Sí, señor magistrado, he tenido el tiempo, yo participé en el desarrollo de la audiencia intermedia en Ciudad Guzmán y he estado impuesto de las actuaciones y claro que estoy preparado para llevar la defensa de los intereses de las víctimas indirectas. Perdón. Muchas gracias. Muchas gracias. Tienen el uso de la palabra del lado de los acusados, por favor. Sus nombres, cada uno de los detenidos. ¿Se pueden acercar al micrófono para darme su nombre, cada uno de ustedes, por favor? Claro que sí, señor. Buen día. Mi nombre es Salomón Adrián Ramos Silva. Muy bien. ¿Me da el nombre a algún otro de los detenidos, por favor? Mi nombre es Lidia Guadalupe López Arroyo. Sí. Buenos días, señor. Mi nombre es Emilio Martínez García. Buenos días, señor. Mi nombre es Fernando Hernández Romero. Muy bien, señores, señora, me dirijo a ustedes. ¿Ya se identificaron debidamente ustedes con la secretaria de acuerdos de este tribunal? ¿Ya dieron sus nombres y sus generales? Les pregunto a cada uno de ustedes, por favor, al micrófono, si ya dieron sus generales a la secretaria de acuerdos del tribunal. Okay. Sí, señor juez, por mi parte, sí. Muy bien. Por mi parte también, señor juez. Por mi parte, sí. Muy bien. En torno a sus datos, gracias. En torno a sus datos personales, ¿ustedes quieren que se mantengan en reserva o no tienen inconveniente en que se den a conocer? Es decir, si alguien solicitara información de ustedes, sus datos personales, nombre, edad, a qué se dedican, de dónde son originarios, o desean que esa información se mantenga en reserva y no se dé a conocer. ¿Sí entendieron? Sí, señor Ustedes magistrado. pueden pedir, es su derecho que no se dé a conocer esa información, jóvenes. Ok, nos reservamos el derecho para que no se dé a conocer nuestra información. De acuerdo. De igual manera, señor, se reservamos el derecho. De igual manera, en reserva. Igual manera en reserva, señor juez. Se declara entonces la reserva de datos personales en términos del artículo 6, apartado de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por ser derecho de los acusados, para todos los efectos legales. Señores, ustedes han tenido la oportunidad de participar en audiencias anteriores. Era obligación del Ministerio Público explicarles sus derechos, también de su abogado defensor explicarles sus derechos. Y si no los entendían, que se los explicara también el juez en audiencias anteriores. Es mi obligación preguntarles si en esos momentos entienden sus derechos o requieren alguna explicación por parte de sus servidores. ¿Entienden sus derechos o necesitan explicación? Cada uno de ustedes contésteme, por favor. Sí, señor magistrado, yo por mi parte sí entiendo mis derechos. Gracias. Sí, por mi parte, señor magistrado, también entiendo mis derechos. Gracias. Sí entiendo mis derechos. Sí entiendo mis derechos, señor magistrado. Muy bien, gracias, señores. Entonces, se tiene por legalmente entendido por parte de ustedes los derechos que tienen en su calidad de acusados. El desarrollo de esta audiencia, ustedes tienen el derecho de haber dado con anticipación el tiempo que ustedes consideran necesario con los abogados defensores, quienes nos patrocinan. En ese sentido, me tendrán que decir si les dieron el tiempo necesario para hablar con su abogado o el abogado de cada uno de ustedes y haberles explicado cuál es el desarrollo de esta audiencia y si entendieron en qué consiste el desarrollo de la presente audiencia. Entonces les hago a todos la pregunta. ¿Hablaron con su abogado el tiempo suficiente y les explicó el motivo de esta audiencia? Sí, señor magistrado. Sí, señor magistrado. Sí, señor magistrado. Sí, señor magistrado.
Muchas gracias, señores. Ya nada más les debo de explicar que durante todo el desarrollo de la audiencia ustedes pueden hablar y hacer las manifestaciones que ustedes deseen, solamente que con el debido respeto y orden. Me tendrán que pedir el uso de la voz y yo con gusto los puedo escuchar. Solamente les digo que todo lo que ustedes digan puede ser utilizado en su perjuicio. Así que su derecho es guardar silencio. Si deciden hacer alguna manifestación, por favor, consúltenlo con sus abogados. Inclusive, si requieren consultarlo en privado, también pueden hacerme la manifestación y yo con gusto suspendo la audiencia unos momentos para que hablen el tiempo suficiente con sus abogados si durante el desarrollo de la audiencia surgiera alguna duda o alguna pregunta. Y si ustedes deciden guardar silencio durante el desarrollo de la audiencia, eso no les causa ningún perjuicio, no les causa ningún daño ni en este momento ni en el futuro. ¿Entendieron eso, señores? ¿Señora? Sí, sí entendí. Sí, queda entendido, señor magistrado. Sí, entendido, señor magistrado. Gracias, señores. Señora. Abogados defensores, ¿se pueden individualizar, por favor? Claro que sí, señoría. Manuel Alejandro Zúñiga Galario, defensor particular de los aquí acusados, con datos y formas de notificación debidamente registrados tanto en la administración de esta sala del Juzgado de Control en Ciudad Guzmán, Jalisco, así como también en la sala de audiencia del Supremo Tribunal de Justicia, donde se encuentran ustedes, señoría. Muy bien, abogado. ¿Ya se identificó usted con la cédula respectiva que lo avala como abogado o como licenciado en Derecho? Sí, su señoría. ¿Pudiera proporcionarme en estos momentos el número de cédula y qué autoridad le expide para efectos de que quede registrado en el audio y video, por favor? Claro que sí, su señoría. Mi número de cédula es 61-71-539. La expide la Secretaría de Educación Pública para ejercer como licenciado en Derecho. Muchas gracias, abogado. ¿Lo acompaña? Buenas tardes, señores magistrados y todos los que nos acompañan. El de la voz, abogado Germán Ibarra de la Cruz, en calidad de defensor particular de la ciudadana Lidia Guadalupe López Arroyo, con domicilio y formas para llevar a cabo, para recibir notificaciones registradas ya en el área administrativa, tanto del juzgado de origen del cual emana la presente toca, así como en las salas de apelaciones, haciendo de su conocimiento que mi número de cédula es 9007-304, debidamente expedida por la Secretaría de Educación Pública Federal. Es cuanto. Muy bien, gracias, abogado. Se les tiene entonces por legalmente identificado. Les pregunto, ¿tuvieron el tiempo necesario para hablar con sus representados y para imponerse de los registros escritos y digitales para efectos del desarrollo de la audiencia, abogados? Sí, señoría. Sí, señoría. Bien. Entonces, estamos legalmente constituidos para el desarrollo de la audiencia, por lo que se declara legalmente abierta en términos del artículo 477 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Se les informa que el desahogo de la audiencia es para alegatos aclaratorios, por lo tanto se les va a solicitar que no reiteren, que no amplíen o emitan nuevos y solo aclaraciones, es decir, donde haya oscuridad o ambigüedad en lo argumentado de sus agravios es lo que podrán hacer en términos del artículo 69 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Les quedó claro, abogados? Sí, señoría. Sí, señoría. Muy bien, en ese sentido se le concede el uso de la palabra al recurrente principal que solicitó la audiencia de alegatos aclaratorios. Tiene el uso de la palabra, abogado. Gracias, señoría. Bueno, en ese tenor solamente hicimos nuestros agravios en relación a una exclusión de 2 datos de prueba, tanto 2 testimoniales como 2 documentales. En ese sentido, su señoría, el primero de ellos fue sobre el testimonio de Carlos Alberto de la Torre Navarro, quien emitió un registro donde se levantó el registro de la documental de un acto de investigación de fecha 19 de febrero del año 2018, que contiene una inspección a la gasolinera que se encuentra sobre la carretera Jiquilpan, Colima, dentro del kilómetro 131 en el municipio de Tecalitlán, Jalisco. Ese acto de investigación, su señoría, recae en 2 cuestiones, referente a lo que nosotros se nos declaró la exclusión de esa prueba, tanto del acto de investigación como documental, así como el testimonio, fue de que
elemento de la policía investigadora, Carlos Alberto de la Torre Navarro, forma parte de un acuerdo probatorio, mismo que un registro de investigación también forma parte de un acuerdo probatorio. Más sin embargo, su señoría, lo que forma parte de ese acuerdo es la existencia únicamente de la gasolinera, que se ubica sobre la carretera Jiquilpan-Colima, dentro del kilómetro 131, ubicado en el municipio de Tecalitlán, Jalisco. Esto es, su señoría. El testimonio también se dio por haberlo hecho en un acuerdo probatorio, pero solamente en lo que revestía la existencia, como bien lo dice el Código Nacional. El acuerdo probatorio va sobre donde das por hecho un cierto hecho, ¿no? En ese sentido, dimos por hecho que existe la gasolinera, no está en disputa esa situación. Y esta defensa, su señoría, en la audiencia intermedia, propuso como testimonio y como documental el documento que le menciono con fecha 19 de febrero del 2018, en donde contiene una inspección a la gasolinera, pero esa inspección trae a sus alrededores, no incide solamente de la pura gasolinera, que es donde se acreditó, donde se hizo el acuerdo probatorio, ¿sí? Entonces, nosotros solicitamos al testimonio de Carlos Alberto de la Torre para que dé cuenta de la existencia de la periferia, de ese registro, no solamente de la gasolinera. En ese sentido, su señoría, nos fue expuesto por parte del tribunal, del juez que resolvió, que como ya se contaba con un acuerdo probatorio de esa persona y de ese registro, pues que quedaba excluida, su señoría. En donde también se le hizo hincapié lo que se está refiriendo en este momento, de que una cosa era la existencia de la gasolinera y otra cosa era la existencia de la periferia. ¿Quién iba a describir esa periferia? Nos interesaba y le hicimos la exposición que era idónea y pertinente, su señoría, porque nosotros necesitamos acreditar domicilios que se encuentran en la periferia de la gasolinera, de donde emanaron 4 testimonios, su señoría, que refuerzan la teoría del caso de esta defensa. Testimonios importantes y medulares para acreditar nuestra teoría del caso. Es por eso que era importante, y es importante recalcar que ese testimonio y ese documental de la inspección tiene que ser incluido para que se pueda desahogar en juicio oral, su señoría. Ahora bien, como segundo punto también expusimos que nos causaba agravio la cuestión de un testimonio también y un documento que se solicitó por parte de que se ofreció como testimonial y documental respecto del documento de análisis y contexto, su señoría. ¿Esto qué quiere decir? Ese documento que se emitió, su señoría, en lo que a nosotros nos interesa, una parte muy importante también que abona perfectamente a nuestra teoría del caso, es en un punto que se le denomina como 8.1, en donde se refiere a las discrepancias entre una denuncia realizada por Francesco Rousseau y las actuaciones de la carpeta de investigación, exclusivamente lo que se denota en ese punto, su señoría, por lo que se le justificó y aclaró al juez natural por qué la licenciada María Mercedes Pascual la teníamos identificada como la directora de la División y Análisis de Contexto, perteneciente al área de desaparecidos de la Fiscalía General del Estado, su señoría. Ese documento refiere el dictamen que se hace y un contexto, más sin embargo también se le hizo saber al juez, bajo protesta de decir verdad, que el documento no estaba firmado, ¿sí? Esto es, la Fiscalía lo anexa a la carpeta de investigación, ese documento no viene firmado, solamente aparece en un tanto de... Al parecer son
un tanto de 35 hojas donde hace una serie de entrevistas, donde hace una serie de análisis, y salen puntos a relucir que obviamente pues no concuerdan con la investigación que se está llevando ante la Fiscalía. Más sin embargo, sí abonan muchas cuestiones a la defensa, su señoría, porque hay muchas contradicciones que ese mismo análisis y contexto lo viene. Aquí la cuestión que se nos hizo muy raro desde un principio fue la cuestión que no venía firmado. Solamente existía un oficio con el que se remitió ese análisis de contexto, así llamado. Entonces nosotros hicimos la petición, cuando se contestó la acusación, hicimos la petición a la Fiscalía que nos proporcionara de favor, bajo el principio de lealtad, quién había emitido o realizado ese análisis de contexto. Dicha situación pasó y en la audiencia intermedia, su señoría, de viva voz de la licenciada Ruth Virginia Morán Flores, nos manifestó que el nombre de la persona que actualmente estaba de directora era la licenciada María Mercedes Pascual Guzmán, y que en ese momento ella era la encargada de remitir documentos. Bajo esa protesta que nos hizo la Fiscalía, su señoría, es que nosotros solicitamos el testimonio de ella, se incluyera ese testimonio, lo ofertamos, lo debatimos, y entramos a una cuestión muy importante, que es la que les mencionaba, de que como el documento no estaba firmado, pues cómo ella podría venir a darnos cuenta de ese documento, ¿no? Análisis y contexto. Más sin embargo, el oficio que estaba, lo había mandado la licenciada Karina Altamirano Ayala, y nos informaron que esa persona ya no estaba en ese cargo, que fue quien remitió ese análisis y contexto. Entonces nosotros, viendo la idoneidad y pertinencia, pues solicitamos que fuera la persona que estaba actualmente, ya que ella se tenía que imponer de esa situación por pertenecer a la Fiscalía, no ser una Fiscalía aparte o descentralizada, ¿no? Sino siendo un cuerpo único de la Fiscalía. En ese tenor, su señoría, pues el juez que estaba en ese momento atendiendo a la audiencia intermedia nos dice que pues que era muy ambigua la situación de abogado, presentar... Sí. Abogado Alejandro, esos argumentos usted ya los planteó en sus alegatos, en sus agravios, perdón. En la audiencia son alegatos aclaratorios. Yo no he escuchado alguna aclaración de ambigüedad o oscuridad respecto de sus planteamientos. Por favor, limítese a lo señalado por el artículo 477, porque nosotros eso ya lo leímos en los agravios. Esta audiencia es solamente para alegatos aclaratorios. ¿Qué desea usted aclarar que ya ha planteado en sus agravios como un punto de oscuridad, de contradicción o de ambigüedad, por favor? En ese sentido, su señoría, creo que los agravios fueron planteados claramente, tienen la finalidad que nosotros hemos solicitado, y no hay nada, no le vemos ninguna oscuridad tanto en los agravios ni en el mismo escrito, su señoría. Por esa parte sería cuanto. Muy bien, abogado. Muy bien. Abogado Germán, bajo el derecho de adecuada defensa, ¿usted quiere hacer alguna manifestación? No, su señoría, únicamente precisar que se emitió un acuerdo en el cual el de la voz combatía una no exclusión de unos medios de prueba. Sin embargo, dado a que ustedes tuvieron a bien considerar que no era apelable esa situación, no se admitió el recurso interpuesto por el de la voz, y en ese sentido no tendría yo alguna manifestación que realizar en la presente audiencia hasta el momento. Muy bien, gracias, abogado. Ministerios Públicos tienen el uso de la palabra para los efectos de la contradicción y del recurso adhesivo planteado por la Fiscalía. Gracias, magistrado. Como lo acaba de expresar el señor magistrado, mirad, la defensa de los hoy acusados, de 3 de ellos, pues no formuló realmente ningún alegato aclaratorio. Usted lo mencionó, se dedicó pues a reiterar los agravios que expresó ante el juez de control mediante escrito. Aún así, considero oportuno manifestar, tal y como lo señaló mi homóloga, licenciada Maribel Díaz Martínez, en su escrito de apelación adhesiva, que de ninguna manera le asiste la razón a la defensa cuando asegura que no procedía la exclusión de los medios de prueba, tal y como lo resolvió el juez de control que conoció de la audiencia correspondiente.
Cabe precisar que la defensa, al momento de ofertar esa prueba, señaló que consistía en el testimonio de este policía investigador, Carlos Alberto de la Torre Navarro, respecto del registro consistente en la inspección de la gasolinera ubicada sobre la carretera Jiquilpan-Colima, dentro del kilómetro 131 en el municipio de Tecalitlán, Jalisco. Jamás manifestó, como lo plasmó en sus agravios, que el acuerdo probatorio del que fue objeto ese medio de prueba haya sido de manera parcial. Sí lo hizo respecto de otros medios de prueba. Cuando el Ministerio Público lo planteó, el defensor hizo algunas precisiones y aclaraciones respecto de otros medios de prueba en el sentido de que el acuerdo probatorio era parcial. En cuanto al medio probatorio que nos ocupa, en este caso, el testimonio del policía Carlos Alberto de la Torre Navarro, una vez que el Ministerio Público manifestó en qué consistía el acuerdo probatorio respecto de ese medio de prueba, el juez le requirió al defensor para que se manifestara al respecto y este dijo que no tenía nada que manifestar. Jamás planteó ahí que el acuerdo probatorio realizado con la Fiscalía haya sido de manera parcial. Sí lo hace, pero lo hace en la contrarréplica, lo cual no resulta correcto. Al ofertar el medio de prueba, jamás señaló la pertinencia del mismo. Dijo el defensor, por cierto, en la audiencia, lo podrán apreciar, señores magistrados, cuando analicen el audio y video, que leyó tal cual dio respuesta a la acusación o contestó la acusación del Ministerio Público. Sin embargo, pues dejó de lado que ese medio de prueba había sido ya parte de un acuerdo probatorio. En cuanto al testimonio de la licenciada María Mercedes, el mismo defensor admite que el estudio de análisis de contexto no se encontraba asignado por persona alguna. De ahí la acertada postura del juez de control en el sentido de excluir este medio de prueba también, porque no se tenía conocimiento de la persona que lo había elaborado. Señaló el defensor que le requirió al Ministerio Público para que le indicara a la persona que lo había elaborado y de esa manera ofertar el testimonio del mismo. Y el mismo defensor admite, en el caso de que sí hubiese sido, porque dice que fue de palabra por parte de la licenciada Ruth, admite que le informaron que la licenciada María Mercedes era la actual encargada de esa área, de la dirección de análisis de contexto, y que era la encargada de remitir documentos. En ningún momento le indicaron o le hicieron el conocimiento, en el caso de que sí hubiese sido, que la profesionista de referencia fue quien elaboró ese documento. Vaya, ni siquiera lo remitió ella, ni lo signó, ni lo remitió, ni tampoco era la encargada de esa área en la fecha en que se elaboró y se expidió el mismo. Por lo tanto, señores magistrados, esta representación social solicita que al resolver el recurso interpuesto se tomen en cuenta lo expuesto en este momento, así como también lo manifestado en el escrito de apelación adhesiva y por consecuencia se confirme la resolución del juez de control en el sentido de excluir los medios de prueba. Es cuanto, señoría. Gracias. Asesores jurídicos, en el orden que ustedes deseen, tienen el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente magistrado. Efectivamente, yo quiero hacer notar que nos remitamos también a, como establece el abogado de la Cruz, la apelación adhesiva, se determinó que por consistir en que sus agravios consistían en la exclusión de medios de pruebas, que se consideró que no era materia de la apelación, y hacer ver a este tribunal que también el recurso principal pues es respecto de la exclusión de pruebas. Efectivamente, yo no escucho aclaración por parte del abogado, el apelante principal. Sin embargo, sí quiero manifestar que efectivamente hubo un acuerdo probatorio en la audiencia intermedia, en la cual defensa y asesores jurídicos y sobre todo fiscalía llegaron a un consenso en cuestión de la existencia de la gasolinera.
En ese sentido, cuando ellos exponen que desean el testimonio de la persona que hizo el registro de la gasolinera o inspección, pues eso estaba ya completamente aceptado por todas las partes integrantes del la existencia. Entonces, allí mismo en audiencia intermedia, como ustedes verán en la grabación, al momento de analizar para resolver, pueden apreciar que fundadamente el juez les manifiesta que ellos debieron haber ofertado otro tipo de prueba, como hubiera sido la inspección, y que con un testimonio del agente que elaboró ya no puede mejorar ese informe que él rindió, y lo que él rindió, la existencia y las fotografías, fue en materia del acuerdo verbal. Entonces, efectivamente, creo que la defensa debió haber ofertado otro tipo de prueba, y así se estableció en la audiencia intermedia. Y respecto del documento, efectivamente, reitero, que ellos están doliendo de el agravio de excluirles ese documento. Ese documento, pues yo inclusive solicitaría de ustedes, con todo respeto, magistrados, que se analizara la calidad que pueda tener el documento como tal, puesto que es un anexo, son notas que se agregan al oficio, puesto que como se aprecia y todo el mundo lo vemos al análisis de la carpeta de investigación, no contiene ninguna firma. Entonces son unas conclusiones que a quien llega la unidad correspondiente, pero no puede alcanzar la calidad de documento. Entonces, debido a que está excluido también de la carpeta de investigación, puesto que, para no reiterar lo que bien ha dicho ya el agente del Ministerio Público adscrito, que conduce bien la investigación y esta defensa de nuestra parte, efectivamente, se trató de dar lo que ellos pretendían, no fue posible prepararlo. Ellos pretendían que la persona que haya elaborado el documento se presentara para pedirle la ratificación de parte de ese documento, y no es posible porque no es un documento elaborado por una sola persona. Efectivamente, sí es el documento que remite la unidad, que hace el análisis de contexto, pero no se puede determinar si lo realizó una sola persona. Entonces, si precisamente la finalidad de la prueba es que la persona que haya elaborado el documento lo amplíe, lo ratifique o lo explique, eso es imposible. No podemos mandar traer ni a la persona Karina Altamirano, ni a quien en ese momento ya era la nueva titular de esa unidad, Ruth Morán, para que haga ningún señalamiento acerca de ese anexo, esos complementos al oficio. Entonces era imposible, debieron haberse entonces ofertado con total independencia, los dichos de estas personas, Karina, y no fue así. Es cuanto, señoría. En ese sentido, vamos a escuchar a los acusados, en términos del artículo 66 del Código Nacional de Procedimientos Penales, si tuvieran alguna manifestación que hacer. Señores Salomón Adrián, Emilio Martínez, Fernando Hernández y Lidia Guadalupe, ustedes, antes de que este tribunal resuelva, ¿quieren hacer alguna manifestación? Los escuchamos. Consúltenlo antes con su abogado, con sus abogados, por favor, antes de hacernos alguna manifestación. Nada más si nos quieren hacer alguna manifestación, consúltenlo con sus abogados. Okay. Sí, señores magistrados, solamente solicitaríamos que por favor se admitieran las pruebas que se han excluido a nuestra defensa. Por favor. Sí, señor magistrado, de igual manera solicitaría lo mismo que solicita mi compañero,
que se nos hiciera el favor de que se anexaran esas pruebas. Sí, señor magistrado, estoy de acuerdo con mis compañeros de las pruebas, pero de nuestros abogados. Yo no tengo nada que manifestar, su señoría. Muy bien, muchas gracias. Muy bien. Suficientemente deliberado con mis compañeros de sala, el magistrado Espartaco Cedeño Muñoz y el magistrado Tomás Aguilar Robles, estamos de acuerdo en que, escuchados los agravios, estamos en posibilidades, analizados los agravios y escuchados los alegatos de la audiencia, estamos en posibilidades de resolver, para lo cual vamos a solicitar un receso de 5 minutos para deliberar y les vamos a pedir que no se retiren porque van a escuchar su resolución en estos momentos. Solamente estamos deliberar para votar sobre algunos puntos el tema de la decisión. ¿Les quedó claro? Sí. Muy bien, entonces vamos a dar un receso de 5 minutos. Por favor, no se retiren de lugares donde se encuentran. Muy bien. Regresamos para el desarrollo de la audiencia. En este momento les informamos que hemos deliberado con el tiempo suficiente, tomando en consideración que con antelación a esta audiencia, los señores magistrados y su servidor nos impusimos de los audios, de los videos y de los registros escritos. Así que el motivo de la audiencia pues era escuchar alegatos aclaratorios, como lo señala el artículo 477 del Nacional de Procedimientos Penales, esto es, cuando hubiera oscuridades, ambigüedades o contradicciones, que no escuchamos que los hubiera, de manera tal que se considera que el desarrollo de la audiencia fue innecesario, por lo que se exhorta a los recurrentes que en futuros recursos deberán de ajustarse a la técnica que señala el artículo 471 y 477, es decir, para alegatos aclaratorios, ya que no se permite ampliar, reiterar o emitir nuevos agravios. Y de hecho, no hubo nuevos agravios, son los mismos que ya se habían hecho en la fase escrita del procedimiento respectivo del recurso. Y en ese sentido estamos en posibilidades de resolver y emitir el fallo correspondiente en estos momentos. Que la decisión fue tomada por unanimidad de los 3 magistrados presentes y que conforman el colegio de la primera sala del Supremo Tribunal de Justicia, especializada la sala en materia penal. Por lo que procede a resolverse dentro del TOCA 97, diagonal 2019, derivado de la carpeta administrativa y carpeta de investigación 12.320, diagonal 2018, y se procede a resolver entonces el 24 de septiembre, del 2020, siendo las 11:57 minutos, que una vez visto, escuchado y analizado los audios, los videos y los registros escritos del recurso de apelación, estamos en posibilidades de resolver de la causa seguida en contra de Emilio Martínez García, Salomón Adrián Ramos Silva, Fernando Hernández Romero, por la probable intervención en el hecho delictivo de desaparición forzada previsto por el artículo 27 de la Ley General de la Materia de Desaparición Forzada de Personas,
y en contra de Lidia Guadalupe López Arroyo, también por el delito, solo que el primero previsto por el artículo 27 y para la Lidia Guadalupe López por el delito contemplado en el artículo 39 de la ley en cita. Estos cometidos en agravio de Antonio Russo y Vicenzo, para lo cual estamos entonces en consideraciones de resolver conforme los siguientes considerandos. Los antecedentes son los de estilo de cada una de las resoluciones que estarán en el registro escrito que es necesario decir. Pero en torno a los medios de convicción excluidos, se determina que fueron dos, que son los de materia de apelación, el testimonio de Carlos Alberto de la Torre Navarro, testimonios de servidores públicos que consiste en el testimonio de las personas que realizó el estudio de análisis y contexto que pidió la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, Karina Ayala Altamirano, mediante oficio 3325 diagonal 2018, mismo que fue contestado mediante diverso oficio FED diagonal DGAC 136 del 1 de agosto del 2018, específicamente en lo que interesa en el punto 8.1 que se refiere a la discrepancia entre la denuncia realizada por Francesco Russo y las actuaciones de la carpeta de investigación exclusivamente en lo que denota a este punto, la cual fue excluida por las razones precisadas por el juez de control y juicio oral del correspondiente, cuyos argumentos fueron: en cuanto a la ofertada en el punto séptimo, Carlos Alberto de la Torre Navarro, no se admite porque de acuerdo a la literalidad de este documento se advierte que dicho testimonio versará respecto de un registro de investigación de fecha 19 de febrero que contiene la inspección de la gasolinera que se encuentra sobre la carretera. Si ahora dice el abogado Alejandro que se pretende verificar las inmediaciones de ese escenario, hubiera dicho cuál era el efecto de justificar la inspección del contorno de la gasolinera y además con qué fin lo quería hacer. Y como se dice, si existe un acuerdo probatorio, pues aquí ya está establecido cuál de ese acuerdo probatorio es el identificado de la gasolinera ubicada en la carretera Jiquilpan-Colima. Por otra parte, el agravio de la defensa fue planteado en esta audiencia, la cual se reproduce para evitar repeticiones innecesarias, pero que sustantivamente se refieren a que el acuerdo probatorio fue parcial, porque cuando se acordó el mismo, no se estableció sobre el tema de las inmediaciones de la gasolinera, y que con el interrogatorio requieren que dicho testimonio explicara la periferia y si hubo inspección de la misma, justificando que es idónea la prueba. Y el punto 2, que se refiere a, como ya se dijo, el estudio de análisis y contexto en las condiciones precisadas. Ahora bien, después de haber analizado el audio y video remitido por el juzgador primario que conoció, así como los agravios expresados por la defensa, así como el recurso adhesivo, resultan fundados y operantes parcialmente sobre el primer medio de prueba que fuera excluido por el juzgador. Suficiente esto para modificar la determinación tomada el día 26 de julio del año 2009 por el juez de control primario. Se llega a la siguiente determinación tomando en consideración que efectivamente el artículo 345 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que señala el tema de los acuerdos probatorios, no limita la posibilidad de que sean parciales. Y si bien la precisión se hizo durante el debate, no se considera que haya precluido el derecho del abogado defensor de precisar los aspectos y fines precisamente del acuerdo probatorio. Para eso es el debate señalado en el artículo 344 del Código Nacional de Procedimientos Penales de la audiencia intermedia en su fase oral. Para llegar a esa determinación se analiza precisamente el ofrecimiento de dicho medio de convicción, el cual la defensa señaló tanto en su escrito de contestación de acusación como en su expresión oral de audiencia intermedia lo siguiente: también al policía Carlos Alberto Torre Navarro, policía investigador de la Fiscalía del Estado, quien puede ser localizado, ya obra aquí su domicilio y testimonio que versará respecto al registro de investigación de fecha 19 de febrero del 2018, que contiene una inspección a la gasolinera que se encuentra sobre la carretera Jiquilpan-Colima dentro del kilómetro 131, ubicado en el municipio de Tecalitlán, Jalisco. Registro de investigación de fecha 19 de febrero del 2018, que contiene la inspección de la gasolinera que hace el policía Carlos Alberto de la Torre Navarro, mismo que será incorporada en el juicio a través de la testimonial de
quien lo firma, que es el policía investigador multicitado. Respecto de este argumento, resulta procedente, como se adelantó, por lo que deberá de admitirse la declaración del policía de mérito, precisamente por abonar al derecho de la adecuada defensa y maximizar este derecho de los acusados, darle la oportunidad de defenderse de todas las circunstancias que les causen perjuicio, por lo que se considera procedente entonces que se deberá de revocar el auto de apertura a juicio oral emitido en la audiencia intermedia respectiva para efectos de incluir el testimonio de referencia. En torno al segundo medio de convicción que fue excluido, consistente en el estudio de análisis y contexto realizado por la área específica de la Fiscalía de Desaparecidos, habría que recordarle al abogado defensor que los requisitos para la admisión de prueba son la conducencia, la pertinencia, la utilidad y la licitud. La pertinencia se refiere al tema probandum, es decir, a lo probable o menos probable de los hechos, a ser creíble o menos creíble un testimonio o una pericial. Esto es, la pertinencia se predica en los hechos a demostrar durante el debate a juicio. En ese sentido, si bien es verdad, el estudio de análisis y contextos es pertinente porque tiene relación con los hechos en materia de controversia, no menos cierto es que no se satisface el segundo requisito, que fue materia de estudio y de argumentos en la revisión, en apelación adhesiva y en la reiteración de agravios que en esta audiencia realizó la Fiscalía. La conducencia ya no tiene que ver con el tema de prueba, sino con el medio de prueba, es decir, con la idoneidad de la prueba para demostrar o hacer más o menos probable determinada circunstancia. En torno a si la prueba es idónea. El debate radica en torno a si ese estudio de análisis y contextos se trata de un documento o se trata de un registro, como lo aduce el asesor jurídico en sus argumentos respectivos. Y en ese sentido, efectivamente, el estudio de análisis y contexto no constituye un documento en términos del artículo 380 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dado a que no es un soporte material que contenga información como documento en términos del artículo 380, sino un registro de la investigación. Recordemos que hay una regla específica del artículo 385 del Código Nacional de Procedimientos Penales en el que se pone una limitante para el tema del juicio, que expresamente nos dice: prohibición de lectura e incorporación al juicio de registros de investigación y documentos. No se podrá incorporar o invocar como medios de prueba ni dar lectura durante el debate a los registros y demás documentos que den cuenta de actuaciones realizadas por la policía o el Ministerio Público en investigación, con excepción de los supuestos expresamente previstos en este código. No se podrán incorporar como medio de prueba dar lectura a actas o documentos que den cuenta de actuaciones declaradas nulas o en cuya obtención se hayan vulnerado derechos fundamentales. En ese contexto, evidentemente, este estudio de análisis y contexto no es un documento, sino un registro de investigación en términos del artículo 217 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que existe entonces disposición expresa de que no se puedan admitir para lectura los registros de investigación, estableciendo pues que no se trata de un documento y tampoco se encuentra dentro de las excepciones previstas del artículo 386 para que se incorpore por lectura, de manera tal que en ese sentido resultan improcedentes y a la postre inoperantes los agravios relativos al punto en comento, ya que no se satisfacen las reglas del artículo 346 del Código Nacional, por lo que de manera asertiva el juzgador primario excluyó el medio de prueba en cita, dado a que no satisface los requisitos de conducencia, es decir, no es la prueba idónea, ya que si el abogado lo que pretende es justificar algunos aspectos de contradicción, tiene o cuenta con la técnica de contradicción, evidenciar o superar contradicciones que regula el artículo 376 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En ese contexto, deberá de confirmarse sobre la exclusión del medio de prueba en cita.
Muy bien. En ese sentido, como se estableció el recurso adhesivo, se hicieron argumentos específicos por parte de la contraria al recurrente, los cuales de manera a lo largo de la presente argumentación han sido contestados, ya que todos estriban en confirmar la decisión del juez, por lo que los argumentos planteados en el recurso de revisión adhesiva fueron solamente parciales en torno al tema del estudio de análisis y contexto y resultan inoperantes por lo que ve al testimonio admitido de Carlos Alberto de la Torre, en los términos precisados en el cuerpo de esta resolución. Por lo que procede a precisarse los efectos de la resolución que se emite el día de hoy por este colegio. Como se estableció bajo el voto unánime de los integrantes de esta primera sala del Supremo Tribunal de Justicia, se tiene bien a modificar los términos precisados en los respectivos apartados de admisión de pruebas de conformidad a lo previsto por el artículo 479 de la Codificación Penal Nacional, debiendo quedar en ese sentido el auto de apertura a juicio oral en los siguientes términos. Se admite el testimonio de Carlos Alberto de la Torre Navarro, policía investigador, quien declarará sobre la periferia del lugar donde se ubica la gasolinera que se encuentra sobre la carretera Jiquilpan-Colima dentro del kilómetro 131. Siguiente. No se admite el testimonio de la persona que se realizó el análisis contexto que pidió el fiscal especializado en personas desaparecidas, Karina Ayala Altamirano, mediante oficio 3325, /2018, mismo que fue contestado mediante diverso oficio FEPD, DGAC, mayúsculas, 186, /2018, del 1 de agosto del 2018, específicamente en lo que interesa en el punto 8.1 que se refiere a la discrepancia entre la denuncia realizada por Francesco Russo y las actuaciones de la carpeta de investigación, exclusivamente lo que denota ese punto. Siguiente, tampoco se admite la documental consistente en el análisis y contexto que pidió el fiscal especializado en personas desaparecidas, Karina Ayala Altamirano, con los datos precisados con antelación, dado a que no se trata de un documento, sino de un registro de investigación y existe prohibición expresa en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Por último, en términos de lo previsto por el artículo 479 de la legislación nacional procesal, al modificarse la resolución impugnada y la misma versar sobre exclusiones probatorias, se requiere al juez de control primario para que incluya en el auto de apertura a juicio oral el medio de prueba indebidamente excluido. Hecho lo anterior, lo remita como lo señala la ley de la materia al tribunal de enjuiciamiento competente. Finalmente, no pasa por desapercibido el argumento de los acusados en el sentido de que de favor se admita los medios de prueba. Decirles que este tribunal es un tribunal de legalidad y que resuelve conforme a derecho, que se entiende su manifestación en el sentido de que lo pidan de favor, pero en el contexto debemos de acatar lo que dice la norma. Y en ese sentido se determina que les procede parcialmente la admisión de la prueba en los términos precisados. Y por último, no pasa por desapercibido que el defensor particular de la acusada Lidia Guadalupe López Arroyo interpuso el recurso de apelación en contra de la resolución del 25 de julio del 2019, dentro de la cual se resolvió declarar improcedente la solicitud planteada por la defensa respecto de la admisión de pruebas, que no constituye un auto recurrible en términos del artículo 367 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por lo anteriormente expuesto y fundado en los numerales 1, 14, 16, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, este Tribunal de Alzada procede a resolver conforme a los siguientes resolutivos. Primero, por los motivos y fundamentos expresados en el cuerpo de la presente determinación emitida oralmente, se modifica la resolución dictada en la audiencia intermedia por el juez especializado en control, enjuiciamiento y ejecución penal del sistema penal acusatorio adversarial, adscrito al 6º Distrito Judicial con sede en Ciudad Guzmán, el municipio de Zapotlán, el Grande, Jalisco, en la carpeta administrativa y de investigación 12.320, /2018. Segundo, de conformidad con el considerando sexto apartado C, se admiten los medios de prueba precisados en la resolución emitida oralmente.
Tercero, de conformidad con lo expuesto en el cuerpo de la resolución, se confirma la exclusión del medio de prueba consistente en el estudio de análisis y contexto, así como el testimonio relacionado con el mismo. Cuarto, queda intocado el resto de la audiencia intermedia celebrada el día 26 de julio del 2019, por no ser materia de impugnación. Quinto, quedan legalmente notificados todos los presentes en términos del artículo 66 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Así lo resolvieron por unanimidad de votos los magistrados integrantes de la primera sala del Honorable Supremo Tribunal de Justicia, licenciados magistrados Tomás Aguilar Robles, Espartaco Cedeño Muñoz y su servidor Daniel Espinosa Licón. El magistrado Espartaco Cedeño Muñoz, integrando quórum en términos del ordenado por la sesión extraordinaria plenaria el 17 de junio del año 2020. Esto ante la presencia del secretario de Acuerdos de la sala, licenciada Sandra Fabiola Mora Robles, quien hace las veces de encargada de sala, quedando así legalmente notificados. Aclaraciones, precisiones por parte del Ministerio Público. Ninguna, señoría. Únicamente solicitar copia del audio y video de la presente audiencia. Muy bien. Asesores jurídicos, aclaraciones o precisiones. Ninguna, su señoría, agradeciendo a el tribunal colegiado y solicitar copia del audio y video. Muy bien. Por parte de la defensa, aclaraciones o precisiones o alguna otra petición. No, ninguna, su señoría, solamente algo de copias del audio y video. En los mismos términos, señoría, solicitarle copias de audio y video. Se ordena expedir las sustancias requeridas por tener derecho a ellas. Y en términos del artículo 478 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dentro del plazo de 3 días estará la versión escrita de la sentencia respectiva, teniendo derecho al audio y video como lo solicita. Señores acusados, Emilio Martínez, ¿tiene usted alguna duda, alguna pregunta? Ninguna, señor magistrado. Bien entendido, gracias. Gracias a usted. Señor Salomón Adrián, ¿alguna duda, alguna pregunta? No, por mi parte, ninguna duda ni pregunta, señores magistrados. Muchas gracias. Gracias a usted, señor. Señor Fernando Hernández, ¿alguna duda, alguna pregunta? De mi parte, ninguna duda, señor magistrado. Gracias. Gracias, señor. Gracias a usted. Señora Lidia Guadalupe, ¿usted tiene alguna duda, alguna pregunta? De mi parte, ninguna, su señoría. Muy bien. Gracias a todas y todos. Se da por concluida la audiencia desahogada el día de hoy, por lo que se declara legalmente cerrada. Buenas tardes a todas y todos. Ahí voy, ya Listo, Lidia, ya le quitamos el castigo. Agradecemos la asistencia a la presente audiencia. ¿Sí les quedó claro lo que pasó? Gracias a las personas de Ciudad Guzmán que nos permitieron el desarrollo de esta audiencia. Gracias, señores. Buena tarde. Gracias, buenas tardes.